Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Qué hermoso privilegio nuevamente estar en este programa Espigando junto con ustedes que están ahí al pendiente de esta transmisión. El Señor creo que ha traído una abundancia de su palabra, la cual recibimos y tratamos de retenerla en nuestro corazón para que dé fruto, a la manera del profeta eh, Samuel, que no dejó caer ninguna de las palabras del Señor a tierra, ¿verdad? Amén. Pero no quiero comenzar sin antes pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe en lo que vamos a platicar. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por el hermoso privilegio de compartir tu palabra a través de este programa, Señor, a través de estos recursos y medios que tú nos has brindado, Señor, para expandir tu palabra, Señor, a todo aquel necesitado, a todo aquel sediento y hambriento de tu palabra, Señor. Esta noche, Señor, nuevamente pongo mi vida delante de ti para que tú puedas, Señor, derramar tu gracia, tu favor, tu unción, Espíritu Santo, para poder transmitir tu palabra. Que traigas, Señor, las 5 unciones ministeriales para equipar plenamente a tu pueblo. Señor, gracias te damos, quita todo estorbo en el ambiente, en los aires, Señor. Permite que podamos fluir con la libertad que nos da tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quisiera de alguna manera, como el programa se llama Espigando, quisiera pues espigar en el último tema que estuvimos platicando, que es este tema que le pusimos alcanzando la meta. Eh, y platicábamos el fin de semana, si usted se recuerda, los que estuvieron por acá en la iglesia, en el servicio presencial, que cuando Dios se lleva a Enoc sin ver muerte, Enoc aprendió a caminar con Dios. Había vivido 65 años y luego, después de que engendró a Matusalén, él empezó una trayectoria de, de cambiar su forma de andar. Y platicábamos y decíamos cómo quizás tuvo que cambiar muchas condiciones porque la palabra que utiliza la Biblia cuando habla de que eh, Dios se llevó a Enoc es esta, en Génesis capítulo 5 y verso 24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y esa palabra anduvo es el hebreo 1980, que yo le dije que tenía muchos significados, pero yo me quiero enfocar en alcanzar, alcanzar. Y lo que denotaba esta expresión al final era que no puso a Dios delante como la figura, como la meta, así se llama el tema, alcanzando la meta. Su meta era caminar con Dios, era llegar a agradar a Dios, hacer a esa imagen de Él. Y entonces, déjeme verlo de esta manera. Él tuvo que cambiar muchas cosas y tuvo que despojarse de mucho, en el sentido de que quizás antes Enoch, en los 65 años que vivió y anduvo él por su cuenta, Dios anduvo con él, porque no es lo mismo que Dios ande con nosotros a que nosotros andemos con Dios. Dios anduvo con Enoch, no cabe duda. Pero cuando él andaba de esa forma, iba donde quería. La Biblia hace
un pasaje que podemos comparar, diría yo, es allá en San Juan capítulo 21, cuando en el verso 20, creo que está San Juan 20, 21, perdón, 21, 20, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven, te vestías e ibas a donde tú querías, pero cuando seas grande, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. No cabe duda que la madurez espiritual la tenemos que ir alcanzando y entendiendo cuál es nuestro caminar. Quizá no le hemos prestado la debida atención a esos preceptos, al caminar con Dios, ¿verdad? Y, y ahora, desde esta perspectiva, yo quiero poner que para llegar a esa meta tenemos que ir alcanzando, le decía yo el fin de semana, como metas volantes, cosas que son básicas, imprescindibles de alcanzar antes de que seamos arrebatados a la manera de Enoc como vivientes, el día que el Señor Jesús vuelva en su parucía por su iglesia y que no está muy lejano, viendo todos los eventos que están sucediendo en el mundo, pues nosotros vemos que cada momento está más cerca ese instante en que el Señor venga por su iglesia y se lleve a los que alcanzaron la medida, la estatura, la talla. Y eso tiene que ver con alcanzar otras cosas que son necesarias en ese caminar. Ahora, yo estuve platicando y estuvimos meditando también eh, en algunas cosas. Por ejemplo, que el apóstol Pablo, solo estoy espigando así rápidamente, ¿verdad? En Filipenses 3:12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El siguiente verso dice, eh, verso 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, a lo que está delante. Ahora, yo quiero esta noche y no solo esta noche, sino también cuando empezamos a hablar de este tema, que nosotros seamos sinceros en nuestro corazón, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos delante como imagen, como figura, como... Recuérdense que cuando el hombre fue echado del huerto se perdió la imagen y la semejanza. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos así? ¿Qué es lo que visualizamos para decir, yo quiero alcanzar eso? ¿Será que tenemos a Cristo Jesús para alcanzar esa meta? Fíjese que el miércoles, mientras platicábamos en la enseñanza doctrinal con algunos hermanos de la iglesia, platicábamos de aquel pasaje cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. O sea, va Él delante, a Él es al que tenemos que ver, poner la mirada en Él. Muchas veces nos sentimos fracasar, sentimos desmayar, nos desanimamos. Hay otros que se van de la iglesia, se pelean con los hermanos, con el pastor, con Dios a veces, porque perdieron la, ese punto a donde tiene que estar nuestra mirada, es poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe y alcanzando. Él marcó los pasos a donde tenemos que seguirlo. Él tiene que ir delante y nosotros apresurar el paso, hermano, porque también vimos el sábado que aquellos que se rezagan, aquellos que se quedan rezagados, el enemigo los ataca, atacó a los rezagados, a los cansados, atacó a los de Amalek. Ahí atacó Amalek al pueblo de Israel. Amén. No se trata de condiciones
como lo que ha estado predicando nuestro apóstol acerca de las tribus de la retaguardia, porque esas tribus iban en el conjunto de la asamblea, en el punto de la congregación. Y yo lo que me refiero es a aquellos que aún estando dentro de la congregación se sienten débiles y se van rezagando en cuanto a su manera de buscar a Dios, a la entrega, al anhelo, al deseo. Y aunque a veces están ahí, se han quedado rezagados, porque llegan pero no están de todo corazón. Y mucho más el no congregarse, ¿verdad? Eso es terrible. Entonces, eh, es un peligro quedarse rezagado. Debemos de alcanzar, seguir el paso. Él es el que va adelante marcándonos el camino. Y entonces en ese caminar, en esa ruta, vamos a ir alcanzando cosas que Él nos va enseñando. El amor, la paz, muchas cosas. Y habíamos visto algunas de ellas que yo quisiera esta, esta noche, pues, ir avanzando. Amén. Vimos que eh, Jacob se lamentaba, hermano, de que sus años eran pocos y malos, porque él no había alcanzado los años de sus padres. Eso lo que vimos era que a veces lo que tenemos nosotros en la imagen a alcanzar es que queremos ser como, yo le decía hasta bromeando, como Topollillo, ¿ah? Queremos ser como mi papá, queremos ser como nuestros antepasados, y no es esa la meta. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. La meta debe ser Cristo, pero eso ya lo platicamos, solo le estoy haciendo un pequeño resumen. En el Salmo 40, 12, dice, porque me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado. Aquí platicamos de que cuando uno se rezaga, como los de Amalek, uno no alcanza la medida, sino que al contrario se va rezagando tanto que el enemigo lo va alcanzando a uno, ¿ah? Las iniquidades. Eh, Job 28:7 dice, senda que ave de rapiña no conoce, ni que ojo de halcón ha alcanzado a ver. Era una ruta, y por eso puse esta versión de la versión moderna, segunda edición. Esa senda no la conoce ave de rapiña, ni la ha visto ojo de halcón, dicen estas, pero el significado es ojo de buitre. Y cuando usted ve, estos son animalitos carroñeros, ¿verdad? ¿A qué me refería con esto? Que nuestro caminar debe ser espiritual, no un camino que todos conocen, sino que una senda espiritual. Platicábamos de ser espirituales, como lo que dice el libro de San Juan, que el espiritual es como el viento, nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. A veces el religioso se ha vuelto tan eh, descifrable que el enemigo le tiende trampas. Y entonces en su caminar él no va alcanzando lo espiritual. Porque si usted, voy a regresar un poco y le voy a poner esto. Y después voy a regresar por acá. Porque, mire, pues hay gente que su meta, y solo déjeme ponerle la portada porque tiene mucho que ver. Y es que la portada del tema, yo le puse este, y ahí lo que es una escalera que va hacia arriba. A nuestra meta final, claro, podemos tener metas, casarnos, hacer nuestra casa, graduarnos, qué sé yo, cuántas cosas. Pero nuestra meta, hermano, no puede ser de ninguna manera una meta terrenal. Tenemos que buscarlo de arriba, tenemos que buscar las cosas de Cristo. La Biblia lo dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Amén. Ahí se ve la meta. Entonces, solo yo estaba recordando ahí porque nuestra senda tenemos que aprender a que nuestros caminos tarde o temprano se conviertan en caminos espirituales y no solo terrenales, ¿verdad? Amén. Que no sean solo caminos trazados por el hombre, sino que verdaderamente tengamos una meta, un objetivo
que va más allá de lo terrenal, de lo material, y que alcancemos esa meta. Amén. Solo quiero llegar a donde nos quedamos, perdone. Amén. Porque a partir de ahí, eh, yo quiero hablar de esto, ah, algo que es muy importante y que quiero que espiguemos, eh, de lo que ya habíamos hablado un poquito, que es esto. Déjeme ponérselo acá. Amén. Alcanzado la madurez. Yo sé que lo vimos brevemente el día domingo, pero qué importante, hermano, qué importante es que alcancemos la madurez. Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Amén. Entonces, esa madurez se puede ver desde muchas perspectivas. A ver si somos cristianos maduros, cuál es nuestra reacción, hermano, con respecto a algunas situaciones que vivimos. La inmadurez, hermano, son actitudes, son condiciones que a veces nos afectan porque no distinguimos el mover real que hay. Le pongo un ejemplo. Moisés, que representa a un ministro maduro, había subido al monte pues había ido a traer las tablas de la ley y a la mitad del monte se había quedado su joven ayudante Josué. Y hasta abajo estaba el pueblo, y usted sabe qué fue lo que hizo el pueblo durante ese tiempo. El pueblo, eran 40 días y dijeron, ya Moisés ya no viene. Le dijeron a Aarón, haznos un Dios para que él nos dirija. Bueno, pero cuando ya Moisés y Josué iban bajando, Josué de pronto escucha el ruido y él dice, hay ruido como de batalla. Y entonces Moisés le dice, no es ruido de batalla, es ruido de desorden, porque lo que había era una fiesta desordenada, orgías, pecado, hermano, y estaban adorando al becerro de oro, que de hecho el becerro de oro representa una falsa teoría que estuvo en mucho apogeo antes de que viniera la pandemia, ¿va? La falsa teoría de la prosperidad, y que muchos cayeron en esa situación. Pero ¿por qué cayeron en eso? Por falta de madurez, hermano. Entonces, el Señor viene por una iglesia que ha alcanzado una madurez, una perfección, porque la palabra madurez es la palabra teleios, es perfecto, completo. Eso es lo que significa esa palabra madurez. Entonces, nosotros debemos analizar qué tan completos estamos nosotros en eh, en ese sentido. Si no nos hace falta algo en cuanto a ciertos aspectos, como por ejemplo, que nuestra alma esté fraccionada. Al nuestra alma estar fraccionada, estamos incompletos, y a veces esa condición nos hace tener algún tipo de conflicto con nosotros mismos, con nuestra familia, o a veces tener conflicto incluso dentro de la misma congregación. Hay conflictos, hay peleas, eh, y, y es la condición de ser inmaduros. Aquí en este pasaje, si usted se lo voy a poner nuevamente, ah, solo que voy a regresar lo que ya se me había corrido acá, perdón. En este pasaje de Corintios, de Primera de Corintios, dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, yo lo quiero llevar, porque quiero espigar un poquito aquí en esto, porque yo creo que es bien importante
que nosotros analicemos, hermanos, sinceramente, que el maduro tiene condiciones muy importantes. Por ejemplo, cuando la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 12 de aquella mujer que está encinta con dolores de parto, que tiene una corona de 2 estrellas en la cabeza, la luna está bajo sus pies, y entonces está gritando para dar a luz, pero de pronto aparece un gran dragón rojo que quiere devorar al niño, pero dice quiere devorar al tecnón que ella va a dar a luz. Y ese tecnón, usted sabe que es la figura de un niño que no es maduro, de un niño que es engañado, de un niño que es seducido, de un niño que con facilidad cae. A mí me llama mucho la atención ver cómo el libro de Proverbios dice, la complacencia de los simples los matará. Porque una condición del que no es teleios, del que no es maduro, del que no tiene esa perfección, es que todo lo ve con tanta simpleza. Ah, no, fuimos a otra iglesia, nos invitaron y viera que... Y se van a meter a cualquier lado, se van a meter a cualquier lugar. Y yo pues no me aparto de que pues a veces hay alguna actividad familiar y pues uno va, pero uno tiene que saber también a qué va, a dónde va. Hay gente que llega a un lugar que no es su casa y se deja a veces hasta imponer manos, que le entreguen una profecía y a veces no sabe ni qué es. El maduro discierne, el maduro tiene la condición de no ser engañado, hermano. Entonces, yo creo que nosotros tenemos esa necesidad. Este fin de semana, si nos da tiempo, y eh, tengo que terminar este tema el fin de semana aún, pero si nos da tiempo, no sé si sábado o domingo, como el Señor me lo indique, yo voy a estar hablando de un tema que se llama la verdadera luz, porque hoy la iglesia está en la disyuntiva de una pelea. Ya no es luz con oscuridad, porque eso se distingue. Ahora la iglesia tiene que estar teniendo que escoger entre luz y luz, pero una es la verdadera luz que viene de Dios y la otra es una luz engañosa. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo único que podemos hacer ahí es alcanzar la madurez, alcanzar la estatura que Dios quiere que tengamos. El dragón se quería comer al tecnón, pero dice que la mujer dio a luz un huíos, un hijo maduro, que es Jesús, va. Pero en Él, metidos en Él, por eso es la importancia de alcanzarlo a Él, porque esa condición de madurez nos va a pegar a nosotros cuando lleguemos a alcanzarlo. Amén. Por eso Juan dice que seremos como Él es cuando le veamos, mientras más cerca. Si usted se queda distante y ya no le ve, no tiene una figura, no tiene una muestra que ahí está, ahí lo va a seguir, es muy difícil. Nosotros tenemos que seguir el paso, hermano, no quedarnos rezagados para que así podamos alcanzar la medida, la talla de la madurez. Pablo dice, déjeme buscárselo por aquí, mire lo que dice, solo déjeme buscarlo por acá. Déjeme un segundito. Eh, en Primera de Corintios capítulo 3, fíjese que dice, así que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Hablamos de que la finalidad de alcanzar una meta es una meta espiritual. Tenemos que alcanzar ser espirituales y no carnales o almáticos. Gente que, ay, hermano, es solo emociones y que
es un ratito, son aquellos que parecen sub y baja, un día están en las nubes y el otro día están hasta abajo, ¿ah? No alcanzan una trayectoria que va en ascenso, de gloria en gloria. Los salmos, a partir del Salmo 120, son cánticos de ascenso gradual y son los salmos de los arrebatados. Es ascenso, tenemos que ir subiendo. Pero hay muchos que, como la meta que han ido alcanzando no ha sido espiritual, no ha sido real, se basan en emociones. Ah, hoy alcancé esto. Y cuando lo alcanzó llegó a ese punto y qué gozo, qué felicidad. Y de repente, ¡pum!, el enemigo lo ataca y lo baja. Entonces tenemos que permanecer. Entonces, el asunto es ser espiritual en la madurez. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 3, sino como a carnales, como a niños. Mire el carnal, cómo se considera niño en Cristo. Os di a beber leche. Y está bien, hermano, que pues tengamos la doctrina básica, la doctrina intermedia, pero hermano, para ser maduro uno tiene que ser capacitado para digerir aquella palabra revelada, aquella vianda, comida sólida, hermano. Cuando nosotros comparamos la vida de un niño, usted no le va a dar carne a un niño de 6 meses, de un año. Lo va a indigestar, le va a hacer un daño terrible. Ellos toman leche. Y está bien, al principio pues se va formando la estructura ósea porque la leche tiene mucho calcio. Pero luego, hermano, tenemos que desarrollarnos. Y entonces dice, mire la condición. A esto quiero llegar porque esto es una característica de inmadurez muy constante dentro de las congregaciones. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, les dice Pablo. Verso 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, una de las condiciones de la inmadurez, ¿y por qué le estoy diciendo esto? Porque estamos platicando de que algo básico, elemental, que la iglesia tiene que alcanzar es la madurez, alcanzando madurez. Cristo va a venir por una esposa, una, una doncella madura, no por una niña. Entonces le dice, hay celos y contiendas. Y esa es una característica de inmadurez. Ahora, examinémonos nosotros, hermano, eh, si no hay ese tipo de sentimientos dentro nuestro, celos del hermano porque el Señor lo está utilizando de una forma más fuerte que a mí, celos porque quizás el hermano tiene un año de haber llegado a la iglesia y se metió, hermano, y está fluyendo. Y yo tengo 5 años, 20 años y me fui apagando. Pero es una señal de inmadurez. Yo lo que tengo que es ir a buscar la presencia del Señor, tengo que ir a buscar su rostro y meterme y no estar viendo al que está a la par mía. Celos. Yo me podía meditar hace un par de días con respecto a aquellos hermanos que a veces le dicen a uno, mira, fulano de tal puso una iglesia y está creciendo más que la tuya. Pues hermano, si yo me pongo celoso, soy un inmaduro. Y al final de cuentas, ¿a quién predicamos pues? Yo no predico a la iglesia que es para mí, yo predico a la iglesia de Cristo. Mientras más iglesias haya, hermano, en esta ciudad, en Guatemala, preferible que haya una iglesia y no una cantina. Claro, siempre pidiéndole a Dios que en esos lugares se predique adecuadamente la sana doctrina. Y al final de cuentas, hermano, ¿uno qué puede hacer? Porque los celos es empezar a hacer, "Ay, voy a ver cómo hago yo las mismas actividades y para ver cómo me los jalo".
No, hermano, sí, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen la voz del pastor y se identifican. Si son 10, son 20, son 50, 100, 500, 1000, van a oír a su pastor y ahí se van a identificar y luego van a transicionar de ser ovejas a ser hijos de una casa, hermano. Y eso yo no puedo ir y ponerle un ejemplo, a ser hijos biológicos a unos que ya son de otra familia y hacerlos así de esa forma. Yo no puedo, son hijos de fulano y mengano. Espiritualmente sí, pues, pero yo lo único que tengo que hacer es predicar y que ellos escuchen y que Dios les revele el lugar, la identidad. Pero no puede haber un celo para estar en peleas, porque los celos, dice, hay celos y contiendas. Después vienen las rencillas, vienen las luchas, vienen las peleas. Entonces, señal de inmadurez. Y sigue diciendo, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no soy simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, entonces ahí vemos nosotros que, hermano, nosotros no tenemos por qué en inmadurez tener que estar con celos enfermizos y con contiendas entre nosotros, porque todo es de Dios y para Dios. Todo es de Dios y para Dios. Por Él hacemos, por Él vivimos. ¿A quién predicamos? No predicamos nosotros una, un nombre, una misión, no, predicamos a Cristo y a Cristo resucitado, perdón, y a Cristo crucificado, dice Pablo. Entonces ese debe ser nuestro mensaje para llevar una madurez y no una condición que tenga que ver con situaciones de contiendas dentro de nosotros. Luego Pablo también dice con respecto a esto, me he enterado que hay problemas, hay líos entre vosotros. Y eso es necesario, dice Pablo, para que se manifieste quiénes son los aprobados, quiénes salen maduros. O sea, una contienda, una rencilla, una ofensa. Es que fíjese que fulano habló de mí, el hermano fulano habló, dijo esto, dijo aquello. Bueno, ¿cómo vas a salir de eso? ¿Vas a salir como niño peleando o vas a salir aprobado, con madurez y decir, bueno, sobrellevaos unos a otros? Y sobrellevados es llevar los defectos de los otros, llevar las niñerías de otros, hermano. Usted, yo veo, eh, tengo a mi nieto y de veras a veces cuesta, porque a veces quiere una cosa, a veces llora por otra, uno trata de llevarlo por aquí y es difícil, pero es un niño, hay que sobrellevarlo. Uno ya es grande, ya está maduro, uno tiene que, él es un muchachito, y no ponerse uno en la misma condición, ¿verdad? Esa es señal de inmadurez. Nuestra mente tiene que cambiar, nuestros pensamientos tienen que cambiar. Cuando nosotros vemos esas condiciones de inmadurez, que cuestan muy caro, hermano, porque el apóstol Pablo tiene una, una situación y se la voy a tratar de leer, que tengo un par de minutos. Eh, Déjeme ver. Mire pues, en el libro de los Hechos, capítulo 15, eh, verso 36, dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, eran dos apóstoles, Pablo y Bernabé, fíjese,
Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan Marcos, o sea, Juan llamado Marcos, Juan Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado. Fíjese, los desertó desde Panfilia. Amén. Y no los había acompañado en la obra. Ahora, aquí hay una condición. Pablo estaba de alguna forma diciendo, no, 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 yo no quiero llevar a Juan Marcos, porque lo estaba considerando, en este tema que estamos platicando desde esta perspectiva, lo consideraba un inmaduro para esa condición, déjame ponerlo así, pues, para ese privilegio. Hay gente que incluso no está capacitada para un privilegio X o Y porque le van a hacer daño. A un niño usted no lo puede poner a dirigir algo porque él no va a tener la condición. Entonces Pablo dice, no, no quería llevar a Juan Marcos porque ya había fallado una vez, los abandonó desde Panfilia. Y entonces no quería. Y mire lo que dice. Se produjo un desacuerdo, verso 39, Hechos 15:39. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Hubo un desacuerdo. Amén. Ahora vea la reacción de alguien maduro y la reacción de un inmaduro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Él dijo, bueno, pues yo me voy, no le preguntó al pueblo, no le preguntó a Dios y agarró por sus propias pistolas y se fue. Nunca más vuelve a aparecer Bernabé en la Biblia. Se sabe que fundaron una iglesia ahí en Chipre y eso fue todo. Ahora, verso 40. Mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, él esperó que fuera encomendado, que fuera enviado, hermano. Si la palabra apóstol es enviado, hermano, no tiene que ser enviado. Una de las condiciones entonces de inmadurez en mucha gente es que agarran por su propia cuenta, se pelearon en una iglesia y se van peleando y se van a otro lado y ni siquiera preguntan, ni siquiera dicen, bueno, mire pastor, ore por mí, bendígame, hoy me quiero ir tranquilo. No, hermanos, se van peleando en una condición de inmadurez. Amén. Entonces, el enviado, hermano, espera ser confirmado. No es caprichoso, tiene cobertura, respeta su cobertura. Entonces, yo creo que una de las cosas que más nos urge, hermano, y por eso quise detenerme precisamente en este pasaje de Primera de Corintios, era que alcanzando madurez, hay mucho que pudiésemos pues hablar, hermano, acerca de la madurez, mucho, pero yo creo que es algo indispensable. Ya no es tiempo de ser niños, hermano, ya no es tiempo de andar jugando a la iglesita, jugando al culto. Hay que tomar las cosas con seriedad, hermano, con la madurez que requiere una actividad como esta. Amén. Bueno, mire pues, ya para terminar, Pablo, en ese desacuerdo que tuvo con Bernabé, dijo, no, 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 no llevemos a Juan Marcos porque no está preparado, está inmaduro, en pocas palabras. Pero luego le escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y verso 9 en adelante, mire lo que dice Pablo. Procura venir a verme pronto, le dice a Timoteo, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Esa es otra condición de los inmaduros, ¿va? Se van al mundo, viene la feria, ¿va? Yo siempre se lo he dicho. Y hermano, se van, inmadurez. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, está hablando ahora a Juan Marcos y le dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, Pablo identificó, estaba identificando que allá en aquel momento Juan Marcos no tenía la madurez, ahora sí ya, ahora sí ya le era útil. Entonces es una condición de los maduros poder discernir eso, amén. Pero es necesario que alcancemos esa madurez, amén. Yo le pido al Señor que nos ayude, hermano, a cada uno a ser maduros, a alcanzar la madurez, amén. Porque hay muchas cosas que hablar de la madurez. Yo me estoy quedando aquí un poquito sin batería, entonces eh, quiero dejarlo hasta ahí para poder no cortar la transmisión, sino poder orar. Amén. Perdón, hermano, se me había quedado sin batería, pero yo creo que aquí estamos nuevamente para poder eh, terminar esta enseñanza. Disculpas ahí por el inconveniente. Amén. Quiero orar para pedirle al Señor que nos bendiga y que alcancemos la madurez, hermano, que seamos alcanzando esa medida de luíos que es Cristo Jesús. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, esta noche, pidiéndote, Señor, que podamos alcanzar. De las cosas que hay que alcanzar, Señor, es la talla, la medida, la estatura del varón perfecto, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor, que queremos alcanzar la meta, esa meta que es, Señor, llegar al encuentro contigo, Señor, en tu parucía, Padre. Bendice a cada uno, quita, Señor, actitudes de niñez, Señor, de inmadurez en medio de tu pueblo, Padre, que seamos maduros para poder discernir las atmósferas, los eventos, Señor, las profecías, el mover que hay, Señor, los caminos, Padre, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, bendice a cada uno de mis hermanos en su hogar, Señor, allá donde están, Padre. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Con la ayuda del Señor vamos a vernos el día de mañana en el servicio presencial, mañana a las 5 de la tarde y el domingo también a las 5 de la tarde. Amén. Bendiciones, que siempre el Señor llene de paz cada hogar, cada familia. Y recuerde que para los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud
y salvación. Amén.